¿Qué tal, compañeros, compañeras, maestros y maestras de México, pero sobre todo de Chiapas? Hoy quiero hablar sobre la embestida laboral, el atraco, la precariedad laboral que implica los maestros no puedan jubilarse a los 28 o 30 años, mujeres, hombres respectivamente, como lo hacíamos antes del neoliberalismo y como se nos prometió en este gobierno que se dice antineoliberal. Compañeros y compañeras, sin duda vivimos tiempos de canallas, tiempos de una narrativa falaz, perversa, huera, que por supuesto tiene como propósito marear, atarantar, engañar al pueblo de México, pero en este caso a los maestros. Ustedes saben, compañeros, que en el periodo del 2013-2016, en el prianismo, Peña Nieto promulgó una mal llamada reforma educativa que pretendía echar a la calle a casi 3 millones de trabajadores de la educación, entre de base, de confianza y administrativos, por medio de un examen estandarizado, descontextualizado, antipedagógico, absurdo, por mandato de los grupos económicos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, estaban decididos a hacerlos. El magisterio del sur, sobre todo, de la CENTE, hay que decirlo claro, lo entendió y comprendió que la única manera de parar esa embestida que pretendía no solamente echar a la calle al magisterio en su totalidad, el asesino de Acteal, perdónenme por mi forma directa de hablar, cruda de hablar, pero yo le llamo al pan pan y al vino vino. El asesino de Acteal, Emilio Chofet, había dicho sin tapujos, sin el menor rubor, que una vez ejecutada la reforma, bastarían 8 o 10 años para tener una plantilla docente nueva. A ese perverso propósito se sumó la tristemente célebre investigadora Silvia Smerkes y otros más. Antes de seguir, quiero ofrecer disculpas a aquellos compañeros militantes de la CENTE o líderes incluso de la CENTE que hacen alarde del pensamiento crítico, hacen alarde de la lucha, pero que sucumben ante la narrativa, ante la retórica falaz y perversa del gobierno en turno. Porque una cosa es que reconozcamos como maestros que en el contexto de represión, de agresión, de cárcel, de muerte que vivimos en el 2013-2016 con el gobierno del PRIAN de Peña Nieto, las condiciones nos obligaban a coyunturalmente votar por el Mesías que surgía por tercera ocasión para competir a la presidencia de la República y que se apropiaba del discurso de la gente y que decía entender que la reforma educativa peñista buscaba privatizar la educación y despedir a los maestros. Y que una vez llegado al poder, esta reforma educativa se iría al basurero de la historia, que se abrogaría y que no quedaría de ella ni un punto ni una coma. Por supuesto, si no me equivoco, si la mente no me traiciona, fue el quinto Congreso Nacional de la CENTE, en que después de un arduo debate entre si era correcto votar o no votar, puesto que la CENTE es apartidista,
Se decidió después de un acalorado debate de horas y horas y horas, de que era necesario, inteligente, votar contra los partidos que representaban en ese entonces el Pacto por México, que era el PRIAN y el PRD. Obvio, sin decirlo, estábamos dándole el voto a Obrador. Y con el voto de casi 3 millones de maestros iba el de toda una familia de ellos, hasta 4 o 5 integrantes. Multiplicado por 3, estábamos dándole casi 15 millones de votos al retórico, al falso Mesías Andrés Manuel López Obrador. Y así fue. Llegó Obrador al poder con casi todo el magisterio, los votos del magisterio, perdón, pero no cumplió. Llega Obrador con un discurso antineoliberal, humanista, progresista, pero en los hechos solo cambió la estrategia perversa de embestir a los derechos laborales de los trabajadores. A diferencia de Peña Nieto, que jamás recibió a la gente, este lo recibió casi una veintena de veces. Se comprometió, pactó, firmó, juró y perjuró solucionar toda y una de las problemáticas, pero jamás cumplió. Hay que decir algo, compañeros, para que quede bien claro. Sobre todo para aquellos que me ven y me escuchan y que no son de México y que les han vendido una falsa realidad de un gobierno que, por supuesto, nosotros lo hemos caracterizado desde siempre y que hemos dicho desde siempre que es la continuidad disfrazada del neoliberalismo del PRIAN. ¿Y cómo no va a ser así? Si no solamente el líder de Morena, por excelencia, por naturaleza, Obrador, emergió de las filas del PRI. Su ADN es del PRI. Pero, no obstante eso, Morena en estos momentos se ha llenado de cuadros, los cuadros más putrefactos, más podridos, más corruptos del PRI y del PAN, para citar solamente los ejemplos más recientes. Yunes, el delincuente de Veracruz, a cambio de su servilismo, comprobado que es un delincuente, por el mismo gobierno en el poder Morena, pero a cambio de su servilismo, de su lacayismo, de su condición de mercenario, lo premian dándole las arcas del Senado. Cepeda no le pide nada en corrupción a Elbester Gordillo, y a Juan Díaz de la Torre, que estuvieron en el PRIAN neoliberal y que hoy están en el primor, o sea, en Morena antineoliberal, pero que se sigue dando las mismas prácticas. Cepeda es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y es a la vez senador, a cambio de apuñalar por la espalda a todo el gremio magisterial. Y recientemente Murat, un priista de hueso colorado, que incluso Obrador estigmatizaba de traidor, de lo peor, hoy se afilia a Morena y la foto la muestran al mundo con uno de los hijos de Obrador. Pero el tema no es eso, porque nosotros los maestros nos queda bien claro que sea el PRI, sea el PAN, sea el PRD o sea Morena, es la misma porquería, como dice la consigna. Es parte del circo de la farsa electoral. Ellos, la clase política parasitaria, no pertenece al pueblo. Y hoy han dado prueba fehaciente, nítida, contundente,
de que Morena es la continuidad disfrazada del neoliberalismo del PRIAN. Se dicen antineoliberal, se dicen anticalderonista, antipeñista, antisalinista, antifoxista, pero la ley del 2007, compañeros, y lo reconoció una y otra vez Obrador, era una ley a todas luces injusta, eminentemente neoliberal, y que fue promulgada por Felipe Calderón, el narcopresidente que hoy, al igual que Peña Nieto, desde la zona más exclusiva de España, la zona más elitista por lo pudiente de España, nos hacen a todos los mexicanos así, porque se saben cubiertos de impunidad. Esa ley, compañeros, de Calderón, a la reforma del ISSSTE, que convierte en perfectos esclavos modernos a los trabajadores del Estado, sobre todo también al Magisterio Nacional, porque le quita el derecho a una pensión digna después de 30 años de servicio o más, y los manda a la depredación de los buitres económicos que son y que representan las Afores. Ellos, tanto Obrador como Sheinbaum, se dicen antineoliberales, pero los dos, primero Obrador, con un discurso falaz y con una perversidad sin igual, decía cuando se encontraba con el magisterio que él entendía la necesidad de abolir esa ley depredadora a la dignidad, a los derechos del trabajador, pero que no podían porque tenían todavía el poder los conservadores que inhibían esa acción de justicia, que no tenían la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hoy tienen todo, compañeros. Lo único que no tienen y no han tenido es vergüenza, es dignidad. Nos prometieron una y otra vez que esa reforma se abrogaría, no porque era injusta, sino porque ellos eran antineoliberales. Y el Calderón de derecha que lo promulgó, hoy lo arropan y le reconocen el acierto que tuvo para convertir en esclavos modernos a los trabajadores del Estado mexicano. Y así ha sido siempre, compañeros. Algunos sexenios fue el PRI, algunos sexenios fue el PAN, hoy es el Primor o Morena, pero llevamos casi un siglo luchando contra el neoliberalismo rapaz. ¿Son diferentes? Son diferentes en la retórica, en la estrategia perversa, porque si Obrador no llegaba a la presidencia, este país estallaba. Ya estaba harto del PRI-AN en el poder. Y para no perder sus intereses, el status quo, pactaron, porque la llegada de Obrador al poder fue una llegada pactada. Por eso Obrador tuvo como bandera la justicia que reclama el pueblo de México para llevar tras las rejas a los que depredaron y saquearon las arcas del país como presidentes: Salinas, Fox, Peña, Zedillo, Calderón. Pero nunca lo hizo, nunca los tocó ni con el pétalo de una rosa. Se salió con la falaz, perversa estrategia de una consulta, como que si los delitos de lesa humanidad, incluso en los que incurrieron, no se persiguieran por oficio. Así, todos gozan de lo robado, todos gozan de lo atracado. Lo mismo sucedió, compañeros, con el paquete de reformas estructurales neoliberales que heredó Obrador de Peña Nieto. ¿Cuál de las reformas estructurales abrogó? ¿Cuál tocó,
compañeros, ninguna. El panorama, el futuro que le queda al Magisterio Nacional es un futuro incierto. Hay una embestida a la educación, hay una embestida a la salud. A la salud, compañeros, la reforma del ISSSTE de Sheinbaum va a depredar más aún el salario del magisterio. Porque los que ganan un poco más, que por supuesto no es ni 100 veces comparado a lo que gana la clase política parasitaria sin hacer nada, van a tener que aportar más para tener derecho a una salud de calidad, por Dios, de calidad. Si quieres morir, al ISSSTE debes ir. Es una consigna que retrata al pie de la letra la realidad del sistema de salud del Estado. Solamente en la demencia senil de Obrador estaba el sistema de salud mexicano como el de Dinamarca, solamente. Porque si tú tienes una enfermedad terminal y vas a cualquiera de los hospitales públicos, la cita con un especialista te lo dan a 3 meses, 4 meses. Y la atención para un estudio de gran calado que exige tu enfermedad, te la dan dentro de 6, 7 meses cuando el paciente ya murió. Compañeros, despertemos. La profesión de maestro nos exige ser críticos, ser inteligentes. No podríamos formar alumnos críticos si el maestro es un ser que se asume como objeto y correa de transmisión. Cuando menos, no sucumbamos ante la retórica falaz de un gobierno que a todas luces es la continuidad del PRIAN neoliberal. Da coraje, da rabia y da impotencia. Los maestros en México los han convertido en un gobierno que se dice antineoliberal, humanista, progresista y diferente, en auténticos esclavos modernos. Por eso no tiran la reforma peñista. Por eso los maestros están en un régimen de excepción, esperando terminar con los sindicatos que casi lo logran. Y una vez terminada la disidencia, adiós plaza base, adiós escuela pública, porque esa es la esencia de la visión económica, social del neoliberalismo en el mundo. Compañeros, la pregunta es, ¿está todo perdido? No. En el 2013-2016 logramos congelar, que no abrogar. No nos alcanzó. La reforma peñista laboral que pretendía echar a la calle al maestro y privatizar la educación, en el 2013 con un paro de 88 días y en el 2016 con un paro de 124 días, a costos muy altos, descalabrados, represión, sangre, muertos, Nochixtlán, Chiapas, Guerrero, pero no pudieron hacer que un magisterio consciente, crítico, reculara y claudicara en la lucha por alcanzar o defender los jirones de derechos que el neoliberalismo rapaz todavía nos deja. ¿Qué queda, compañeros? Primero informarte, sacudirte esa narrativa falaz y perversa que te ha hecho creer que tenemos un gobierno diferente solo porque reparte aspirinas por doquier. Lo mismo al pobre que en verdad lo necesita, pero lo mismo al rico, al empresario, y ese no tiene empacho para llegar con su coche de lujo a cobrar lo que el gobierno, como carnada para el voto cautivo, lo da. Lo mismo con las becas a los estudiantes. Lo mismo al pobre, lo mismo al rico, lo mismo al estudiante que demuestra empeño como aquel que no llega a la escuela. Nada de eso haya. Pero bueno, lo que importa aquí es mantener el poder.
Lo que importa aquí es mantener sumiso, es detener que la olla de presión no explote, pues, para no acabar con los privilegios en verdad de la clase política parasitaria. Vean cuánto gana un político en México y cuánto gana un político en los países desarrollados. El maestro, compañeros, solo le queda un camino: informarse, organizarse y luchar, que luchar es un derecho consagrado en la Constitución que, por supuesto, brinco dieran, y lo han intentado, para también sepultarlo. Cada día criminalizan más la lucha social. Pero el pueblo organizado jamás podrán vencerlo. Y hay que desnudar esa retórica y hay que denunciar a aquellos líderes de la gente que coquetean con el poder. A mí me da tristeza que compañeros de la gente que tienen una formación, que hacen alarde de un conocimiento superior, todavía exhiban su voto en las redes sociales porque votaron por el verdugo o la verduga en el poder. Por favor, una cosa es el voto coyuntural y otra cosa es la opción, la elección a mi verdugo. Yo creo, compañeros, que en la farsa y en el circo electoral, si el magisterio le dio casi 15 millones de votos a Obrador, ahora habría que también ser un poco pragmático. En tanto no haya condiciones para poder cambiar este estado de cosas, bueno, hay que revalorar o pactar, ¿no? Si el primor me va a mantener como esclavo moderno, pues entonces hay que buscar otra alternativa. Total, son la misma porquería. La reforma del 2007 es una reforma no solamente neoliberal, sino de derecha fascista, es del PAN. Y ellos lo hacen suya, le dan cobijo, la ejecutan. No sé si me falte algo por comentar, compañeros. Pero lo que sí me queda claro es que se puede revertir esa maldita ley neoliberal. ¿Cómo? La historia de la gente de hace 44 años nos ha enseñado. Incluso el gobierno que se dice antiliberal lo hizo. Obrador bloqueó avenidas cuando se sentía lacerados sus derechos, tomó pozos petroleros y llegó a ser presidente de la República. Nosotros no pedimos más que lo justo. Que el maestro que haya trabajado 30 años tenga derecho a una jubilación digna, no con las afores depredadoras, buitres, carroñeras, sino en un régimen solidario, como por justicia lo haría un gobierno verdaderamente progresista, un gobierno verdaderamente humanista, un gobierno verdaderamente antineoliberal. Presidenta Claudia Sheinbaum, usted es científica, usted tiene preparación y usted hace alarde de justicia social. Es humano condenar a una vejez de un maestro, porque el maestro no es cualquier profesionista, señora presidenta. Si usted es científica y llegó a ser presidenta, es porque desde niña tuvo siempre usted a un maestro o a una maestra. Y yo le pregunto, ¿es justo que después de dar una vida a la docencia tenga una vejez indigna, precaria, lastimosa, porque les robaron el derecho a una pensión justa y digna? Ya no digamos el atraco que les hacen hoy a los pensionados, este mismo régimen, cuando los pensionan vía UMAS, pero les hacen cotizar vía salario mínimos. Por donde le quieras es injusto y por donde se le quiera ver,
Ustedes son la continuidad nítida, perfecta del neoliberalismo, nada más que camuflado. Compañeros y compañeras, la última palabra la tienes tú. Somos en el país casi 3 millones de maestros, pero hay que reconocerlo. Del centro al norte, en su gran mayoría, salvo raras excepciones, el magisterio ha asumido una condición de objeto y no de sujetos históricos. Una condición de correas de transmisión que, incapaces de concientizarse, de indignarse y luchar, con los brazos cruzados, pasiva y dócilmente, sirven a los intereses del CENTE servil o del gobierno opresor. Hasta la victoria, CENTE. Aclaro, es un punto muy personal, muy peculiar, que busca informar, concientizar y agitar. La lucha es una necesidad vital en países donde los derechos laborales son embestidos. Hasta la victoria, CENTE.